bienvenidos a TV Noticias 7.3. Vamos a empezar de inmediato con esta edición. Tenemos ya en estudios al doctor César Landa, él es constitucionalista y con él vamos a conversar sobre todo lo que ha sido esta semana este debate y por fin ya la aprobación de la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? ¿Se va a cumplir este plazo? ¿Cuáles son estos pasos a seguir? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha habido un acuerdo político muy importante que se expresa en la Junta de Portavoces a efectos de que pueda recibir el voto de confianza, ¿no? La propuesta del presidente del Consejo de Ministros de aprobar la política general de gobierno referidas a la lucha contra la corrupción y también la integridad, así como el fortalecimiento institucional, que se materializan, como en todo Estado de Derecho, a través de propuestas normativas, de proyectos que son las que han sido remitidas por el presidente Vizcarra en materia de la reforma del Consejo de la Magistratura, que ya tiene un dictamen favorable, ¿no? Por consenso además, y quedan pendientes las reformas en materia de la bicameralidad, la no reelección de los congresistas de manera inmediata, claro está, el financiamiento. Y el financiamiento de los partidos, con lo cual es un buen inicio, ¿no? Ahora, estos 15 días, porque le quedan 15 días hasta el 4 de octubre para que se pueda hacer este referéndum, tienen que continuar estas comisiones debatiendo, pueden cambiar parte de estos proyectos. El Parlamento es una sede de representación pluripartidaria, con lo cual hay opiniones y convicciones diferentes que tienen que dialogar sobre la base de este proyecto, pero que no solamente la presenta el Poder Ejecutivo, sino que también es la expresión, si quieren ustedes, jurídica de la voluntad popular, ¿no? En las calles y en la opinión ciudadana, de que la corrupción del sistema judicial en los altos niveles, como también el oscuro financiamiento a veces de los partidos políticos, ¿no? Y el enquistamiento en el Congreso a veces de parlamentarios que no tienen una labor productiva, y la necesidad también de garantizar la democracia interior del Parlamento hace pues que sean tareas que las comisiones especializadas tienen que debatir y mejorar ciertamente para llegar al 4 de octubre con una propuesta de dictamen definitivo, ¿no? ¿El Congreso puede decidir en el Pleno, digamos, aprobar 2 o 1 de estos proyectos y el resto llevarlos al referéndum que pide el presidente? La propuesta y el voto de confianza ha sido solicitado por políticas y por los 4 directamente, ¿no? Proyectos que van de manera conjunta, la reforma judicial, la reforma política, de modo tal que son indisolubles, diría yo, y si se aprobara, claro, es un paquete, y si se aprobara 2 y no otras 2, creo que estaría incumpliendo el pacto, ¿no? Por el cual se ha recibido un voto de confianza, lo cual habría sido un voto de confianza meramente formal, ¿no? Pero no realmente material o con convicción democrática, ¿no? Y ahora es un compromiso, digamos, de palabra, ¿no? Porque no hay ningún documento firmado por la Junta de Portavoces que tenga la fecha del 4 de octubre y el referéndum del 9 de diciembre. En política, de hoy día, y más en el Parlamento, son los acuerdos, ¿no? Tácitos o acuerdos expresos, y en este caso ha habido esos acuerdos a nivel de la Junta de Portavoces y se ha expresado un voto, además. Claro que no ha sido unánime el de las bancadas de oposición, ha habido libertad de voto, pero fin de un compromiso, ¿no? Por parte del presidente del Congreso y de los líderes de la oposición de tener estos dictámenes al 4, con lo cual creo que hay una palabra empeñada y mucho diría no cumplir su palabra delante de este acuerdo que se ha hecho a miras de toda la ciudadanía que espera que se lleve a cabo este referéndum, para lo cual el Parlamento tiene que cumplir su tarea en primer lugar, ¿no? Finalmente ha ganado el Perú, como ha dicho el presidente. Yo creo que todos los ciudadanos, ¿no? Que precisamente esperan que sus instituciones como el Parlamento no se queden inmóviles, porque no hacer nada beneficia precisamente a quienes están siendo investigados por la corrupción, ¿no? Y en consecuencia el Parlamento tiene que tomar una iniciativa, no solamente el Ejecutivo, y si bien hay que empujarlos un poco como ha hecho el presidente, eso pues sirva en todo caso para dialogar y encontrar un camino en el cual, como se señala, el Perú gana, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional va, digamos, a escuchar los argumentos en Arequipa el 28 de septiembre sobre algunas modificatorias en el artículo 133, precisamente sobre la cuestión de confianza. Si nos puede ampliar un poco cuáles son estos caminos y esto variaría, digamos. Sí, lo que pasa es que con motivo de la negatoria de la confianza al gabinete Zavala el año pasado, se produjo una situación paradójica, ¿no? Porque habiéndose producido esa censura, ya era el primer supuesto que daba lugar a que una segunda censura el Congreso fuera disuelto por el Ejecutivo. Y para tratar de evitar que esta sea considerada una primera censura,
digamos, yo diría de manera no leal con la Constitución, se modifica el reglamento, el artículo 86 del Congreso, para señalar que si hay algún ministro del gabinete anterior censurado en el nuevo gabinete, no se considera primera censura. Entonces, como eso es un fraude a la Constitución, obviamente el tribunal está analizando el caso y tiene que pronunciarse, porque ¿qué es lo que está violando? Está violando la competencia que tiene el Poder Ejecutivo, en primer lugar, de establecer quiénes son los ministros y quiénes no son, ¿no? Es cierto que si está censurado el presidente y Consejo de Ministros, como el caso de Zavala, que hizo como política del gabinete la política educativa de la ministra de entonces, la ministra tampoco podía formar parte del siguiente gabinete, pero los otros no estaban impedidos, ¿no? Hay impedimento que formen parte del nuevo gabinete, de acuerdo al artículo 136 de la Constitución, únicamente si se disuelve con una segunda censura el Congreso y el presidente no convoca elecciones, dice la Constitución, en esos plazos de 4 meses. Y al no convocar elecciones, el Parlamento que se había disuelto recobra sus funciones y censura al gabinete, y el presidente tiene que nombrar un nuevo gabinete, pero el presidente no puede, dice la Constitución, nombrar a los ministros que han sido censurados en ese nuevo gabinete. Que no es lo que ha pasado. Que no es lo que ha pasado, ¿no? Ahora, tenía una duda, porque, bueno, ya se ha aprobado esta reforma del CNM, pero se debate todavía lo de la bicameralidad, y muchos nos preguntamos, ¿no? La población tiene un rechazo, el Congreso actual tiene una desaprobación muy alta, pero precisamente lo que se quiere es la no reelección de estos congresistas, entendemos, por el clamor popular, por las marchas, por todo lo que se ha manifestado. Pero la no reelección, si se aprueba, digamos, ¿regiría con estos parlamentarios o ellos pueden decir, no, yo fui electo en el 2016, en ese momento esta ley de la no reelección no estaba aprobada y sí voy a postular en el 2021? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo interpretar? ¿O quién decide en todo caso? ¿Ellos mismos? Bueno, yo creo que hay una situación jurídica y política. La política democrática es la gente no quiere este parlamento, quieren que se cierre, ¿no? Y hasta se ha señalado que pena que no haya habido una segunda censura, ¿no?, para poder disolver este Congreso y hacer nuevas elecciones. Pero sin perjuicio de ello, la iniciativa legislativa de no reelección inmediata supondría que los parlamentarios que actualmente están no podrían ser reelectos en una nueva convocatoria, y si el argumento es esa nueva ley regirá a partir del 21 en adelante, con lo cual la primera elección sería con esa ley el 21, es una interpretación, ciertamente, ¿no?, pero que jurídicamente esas cosas se establecen en disposiciones transitorias, si es que va a valer o no para los que están actualmente. ¿Pero quién lo decide? ¿El Pleno, las comisiones? El Congreso. El propio Congreso. El propio Congreso. Y entonces, claro, hay que evitar las intervenciones auténticas, ¿no? Recordemos que el entonces presidente Fujimori, cuando hace el golpe de Estado 92 y aprueba la Constitución del 93, permite una reelección inmediata. Pero él fue electo con una Constitución que prohibía la reelección inmediata. Y ante, entre comillas, esa duda, según la mayoría parlamentaria fujimorista entonces, había que interpretar y habilitar una reelección, cosa que también ha hecho Evo Morales en Bolivia y otros lugares, con lo cual creo que es muy perniciosa estas reelecciones, ¿no? No solamente a nivel presidencial, también parlamentario, porque en todo caso la norma lo que dice, ¿no?, es que no hay una reelección inmediata, dejado un periodo que descanse. Pueden esperar 5 años. Pueden esperar 5 años y entrar nueva gente, refrescar la política, ¿no? Un senador podría ser diputado y un diputado senador, podrían, digamos, jugar con estos cambios. Yo creo que sería un poquito un fraude, ¿no?, a la búsqueda de la renovación. Tendría que especificarse en todo caso. Claro, ¿no? porque si es diputado, luego es senador, luego es diputado, luego es senador, continúa en el Parlamento y es representante del pueblo, y la reelección es frente a él, la no reelección inmediata es frente a él, no para un cargo de diputado o un cargo de senador, ¿no? Está complicado, digamos, hay que ver cómo se va a tomar. Ahora, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado este informe final de la denuncia contra este polémico juez César Inostroza, ¿no? Ahora pasaría a la Comisión Permanente, luego, si se aprueba el Pleno, ¿cuáles son los caminos? ¿Iría de frente al Ministerio Público como una acusación? Si la Subcomisión de Acusaciones y la Comisión Permanente hace suya esta y el Pleno aprueba por mayoría que hay hechos ilícitos en las conductas, tiene que, de acuerdo con la Constitución, artículo 100, el Congreso dar cuenta al Ministerio Público para que acuse ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, a este juez supremo, a efecto que se inicie un proceso penal, ¿no? Pero desde ya que la propia inconducta de este juez por una serie de actos que a lo mejor no son ilícitos, pero son inconductas propias de un juez, pueden tener sanciones de orden
político, ¿no? Como inhabilitación para los cargos públicos. De 10 años es lo que se ha hasta 10 años, claro está. pedido, ¿no? O también puede ser la destitución. Está suspendido, pero podría incluso el Congreso definirla como una destitución, ¿no? Esto es lo que ha recomendado, ¿no? El documento recomienda la destitución y la inhabilitación de sus cargos por 10 años. Solo en este caso, digamos, ¿cuánto podría tomar para que finalmente de repente se haga un pedido de detención preliminar, ¿no? Que es lo que muchos... Eso le correspondería a un Ministerio Público en una investigación preliminar una vez que reciba la denuncia por parte del Congreso para ordenar su impedimento de salida del país, cuando menos, ¿no? O el arresto domiciliario o la detención preventiva, si corresponda, ¿no? Ahora, mañana viernes se va a evaluar, el Poder Judicial va a evaluar el recurso de control de convencionalidad del indulto de Alberto Fujimori. Otro tema también, digamos, bastante polémico. Van a sustentar, en principio, ¿verdad? Ambas partes, sí, cuáles son los argumentos para hacer valer o no este indulto. Luego de esto, ¿qué es lo que podría suceder? ¿Cuáles son los caminos? ¿Se podría pedir de repente otro informe médico, otra junta médica actual para conocer el estado de salud de Alberto Fujimori? Se ha dicho que detrás de una gran cuestión jurídica hay una gran cuestión política, ¿no? Y este caso es un caso judicial más, pero que tiene una trascendencia. Muy política. Porque es un expresidente que representa además una oposición parlamentaria importante, ¿no? En ese sentido, jurídicamente, la sala encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Que es la que la Corte ha señalado, ¿no? Que el indulto a Fujimori debe ser objeto de una revisión en el marco de un control convencional, ¿no? Y la Corte, en una resolución del mes de marzo, ha establecido ciertos parámetros, que corresponde a un indulto humanitario cuando hay razones, obviamente, médicas que así lo exijan, pero que esa acreditación la Corte no puede saber, sino el juez nacional. Entonces, el juez nacional, la sala tendría que pedir a lo mejor el expediente médico o pedir un nuevo examen, ¿no? En torno al estado grave de salud, a efectos de poder pronunciarse. Hasta ahí, eso sería, digamos, lo normal judicialmente, ¿no? ¿Es la sala quien siempre va a decidir o puede haber otro camino? Bueno, podría pedirle al Ministerio de Justicia el expediente con el cual se otorgó el indulto también, ¿no? Como parte de actuar esas pruebas para el efecto del indulto que se dio, ¿no? Salvo que se quiera corroborar si esa situación se mantiene o no se mantiene, ¿no? Y en consecuencia... El presidente en ningún momento podría tomar parte de esto, digamos. Yo creo que es un tema que está judicializado, ¿no? Y es bueno además para que no se politice, ¿no? Y finalmente, en caso de que se encuentre irregular este indulto, ¿se revocaría de pleno? ¿Qué es lo que continuaría? ¿Él regresaría a prisión? ¿Puede ser un arresto domiciliario? Claro, es algo excepcional, ¿no? Salvo el caso Crucillat, donde el presidente entonces García tuvo que anular su resolución suprema y este señor tuvo que volver, obviamente, a una clínica en calidad pues, de detención. Evidentemente que la opción es la revocatoria, la nulidad, y en consecuencia, dependiendo, claro, del estado de salud también, ¿no? Si es un impedimento, un arresto domiciliario, un impedimento de salida, ¿no? Una forma que se cumpla con la sentencia nacional o internacional en este caso, que permita que se esté ejecutando la sentencia que ha sido dictada, ¿no? Es decir, de responsabilidad penal por grados de corrupción y violación grave de los derechos humanos, ¿no? Listo, muchísimas gracias, doctor Landa, por hablarnos de todos estos temas. Hay un montón, pero el tiempo es corto. Le agradecemos mucho a ustedes por darnos estos detalles. Momentos de hacer una pausa, que regresamos con más noticias.